está con nosotros para hablarnos sobre su propuesta, en la que nos cuenta cómo transformó el duelo en inspiración con Inmigrante y Nostalgia, la escritora venezolana radicada en Panamá, Trina Colomé. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias, John. Buenos días, un placer estar en este espacio. Y De viene verdad. feliz de la Feria del Libro porque Sí. estamos recién saliendo y le fue muy bien. Está fresquito, está fresquito. Hace una semana que culminó la Feria del ¿Qué Libro tal? en ¿Cómo Panamá. estuvo todo allá? Fue una semana bastante movida. Sí. Todos los días tuve actividades, presentaciones y la verdad que fue una experiencia vivida totalmente. Nosotros íbamos a cobertura y feliz. cuando terminábamos sentíamos que habían pasado como 10 horas en cobertura porque había muchas actividades en simultáneo y además que muy concurrida. Sí, bastante concurrida. Eso es bueno. Estuvo bien concurrida. Sobre todo las mañanas con los estudiantes. A mí me tocó asistir en las mañanas. Nosotros también que estábamos en un par este de horario. días y wow, era bastante concurrida. Y te acoto que me gustó mucho porque estaba grabando con mi casa editorial por las áreas externas. Ajá. Y la cantidad de estudiantes que vi me llamó mucho la atención y me encanta eso de que esa generación que va a ser nuestra generación de relevo tenga esa parte de la lectura, de la escritura y el interés. Exacto, el interés. Porque yo veía que se acercaban, a veces nosotros estábamos coordinando las entrevistas y se le acercaban a los escritores y le agarraban del brazo y le preguntaban cosas o los entrevistaban. Los vi a muchos de ellos que estaban haciendo entrevistas para redes o podcasts y me llamó muchísimo la atención porque sí sabían sobre los escritores, o sea, no llegaban de buenas a primeras. A mí me sucedió, yo estaba en el stand de mi casa editorial. Ajá. Y me entrevistaron dos estudiantes en diferentes tiempos. Y fue bien interesante porque eso quiere decir que hay ese interés, como bien lo dice. Por supuesto, y también me estaba comentando antes de entrar a la conversación que estuvo en Colombia, otra feria impresionante. Ese en volumen es como 3-4 veces el tamaño. Uy, sí, Corferia. Fue en la zona de Corferia. Súper inmensa, de hecho nunca la pude conocer toda porque no daba tiempo. No hay chance. Pero fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad Sergio Arboleda a dar una charla con otros autores. Sí, y fue una experiencia por demás de aprendizaje, ¿no? Porque también llevas tu mensaje en cuanto a lo que es el contexto del libro de cada autor, en el caso mío de la parte de Inmigrante y Nostalgia. Y es muy interesante porque, bueno, hoy en día hay tantos migrantes en tantas partes. Así es. Entonces, por diferentes razones. Sí, totalmente. Y le quiero preguntar un poco sobre esta segunda edición de Inmigrante y Nostalgia. Yo entiendo que esto empezó como un artículo de página y media y de ahí se extendió a un libro porque también siento que nos vamos a identificar cuando lo leamos porque durante la pandemia todos perdimos algo. O sea, perdimos un familiar, perdimos el trabajo, o sea, se perdieron muchas cosas y Trina hizo un poco de catarsis, ¿no?, en la escritura de este libro. Sí, totalmente. Es que fue ese 2020 para mí duro, como un antes y un después, digo yo, porque, bueno, como todos vivimos lo de la pandemia, y en ese año mi mamá estuvo muy mal de salud y ese no poder moverse uno. Y ella me llamaba para que fuera y la viera. Era algo bien complicado y difícil. Y ya en noviembre de ese año ella fallece y como a los 2 meses es que yo con todos esos sentimientos y esas emociones de tristeza y toda esa nostalgia, un día me senté a escribir como ese desahogo y drenar todo aquello que sentía, sanar esa herida. Y hoy en día, Dios mío, es el libro que yo cuando empecé a escribir ni idea que se iba a transformar. Ni idea que eso iba a llegar a ser un libro. ¿Cómo escribía? ¿A pulso? O sea, a mano. No, me senté en la computadora a desahogarme y salió ese artículo que luego con el tiempo, como al año siguiente, Coaching Global que es una plataforma argentina, entonces me contacta y me dice, señora Trina, ¿tiene algún material para presentarlo en el mes del potencial humano? Y yo le digo, bueno, tengo algo por allí que recién escribí y lo presenté y para mi sorpresa ellos me lo aprobaron. Wow. Y lo presenté en un webinar en vivo
en esa oportunidad. Y bueno, de allí fue la primera vez que salió a la luz pública y me dio mucha alegría de verdad, porque más allá sentí que como que mi mamá es mi ángel, claro, y me ha ido llevando. Acompañando. Sí, señor. Bueno, además de esta carga emocional, Inmigrante y Nostalgia también habla de este proceso que mencionaba hace un momento de emigrar y adaptarse a una nueva ciudad, un nuevo país, y al final incluso sin necesidad de emigrar de país, el que se muda de su barrio, dentro de la misma ciudad, dentro del mismo país, sabe el peso. Ahora imagínate cuando te cambia, te trasladas de un país a otro, pero hay un montón de cosas que te ligan, ¿no? La familia, los conocidos, muchas cosas en el entorno. Totalmente. Esa fue una decisión bien pensada y planificada, mi esposo, mi hija y yo. Porque cuando nosotros tenemos una sola hija, hoy en día tiene 29 años, y en aquel momento, en el 2014, se acababa de graduar de bachiller allá en Caracas. Wow. Nosotros somos de Caracas. Y luego, posterior, ella se va a estudiar a Atlanta el inglés 6 meses y luego no quería regresar a Venezuela porque ya estaban todas esas condiciones dadas como difíciles. Muy difíciles. Entonces, ya en ese planteamiento que ya lo veníamos hablando, decidimos, bueno, ya la decisión es Panamá. Y ya aquí tenemos 10 años. Wow, gracias a Dios nos ha ido bien. Bueno, todo es aprendizaje, ¿no? ¿Nos parecemos en muchas cosas? Sí, cómo no. Sí, sí, porque, bueno, somos latinos. Sí. Y nosotros los latinos tenemos ese carisma, esa alegría, esa empatía. Eso es cierto. A veces queremos ayudar al otro y estamos ahí como para dar un abrazo. Sí. Hay escandaloso en el buen sentido de la palabra, le digo, porque es que nos expresamos y saludamos, hola, Claro, es que los latinos somos así, y el panameño y el venezolano tienen características muy similares. Claro. Adicional a todo lo que nos cuenta nuestra invitada, usted dijo, la edad no es una limitante, o sea, tengo los años que tengo, yo puedo emprender y publicar, pero adicional, también atravesó un momento de la vida muy difícil para cualquiera persona, como es la batalla contra el cáncer y un tratamiento de quimioterapia que, como todos sabemos, el que tiene un familiar o un amigo cercano es un tratamiento muy desgastante. Sí, mira, yo soy una mujer resiliente, pero como que al 100%, ¿no? Y sí, he pasado situaciones de salud bien fuertes, pero más allá, he seguido adelante, no le he puesto foco a eso. Yo recuerdo que en noviembre del año pasado, cuando me dan el diagnóstico, un gran doctor que ha sido conmigo, siempre ha estado conmigo allí de la mano y pendiente. Y mi esposo se quebró, me acuerdo que él se quebró en el consultorio y yo dije, de esta salgo. Claro. Y claro, cuando te dan el nombre de un diagnóstico, yo me acuerdo que como un balde de agua fría. Sí, entonces yo dije, no le voy a poner foco a eso. Y yo siempre le decía, no le ponga foco, nos ocupamos, más no nos preocupamos. Y me acuerdo que él, cuando llegamos a casa, decía, hay que decirle a la familia en Caracas, no, yo no le voy a decir a nadie le interesa, claro. En el sentido de que asumir lo que estaba, salir adelante y, hacer todo lo que ameritaba hacer el proceso en cuanto a lo que el doctor iba a indicar. Claro, y así fue. El tratamiento. Exacto, el tratamiento lo empecé en diciembre del año pasado. Sí fue fuerte en inicio. Sí, muy incisivo. Estuve bien mal en esas navidades, pero gracias a Dios con el avanzar el cuerpo fue sanando. Y la actitud también. Y la actitud. Porque eso es determinante. Es que una de las cosas que yo comento mucho y hago mucho énfasis es que el coaching me ha ayudado a mí mucho en todos estos procesos. Yo no sabía nada de coaching, nada de todo esto cuando vivía en Venezuela. Y eso que trabajé en la banca y nunca llegué a saberlo.
cuando llegué acá en Panamá, es que me entero de todo esto, es cuando estudio, me certifico como coach ontológico y aplico las herramientas en mí. Y deja de preguntarse el por qué y comienza a preguntarse para qué. Exacto. Y entonces, sí, porque era eso, porque a mí, porque me pasa a mí y ese tipo de situaciones. Y el coaching, aplicándolo en mí, como decimos nosotros, me autocoaché, también tuve ayuda de una colega de allá de Venezuela, es que yo salgo adelante, aplico todo esto en mí y es cuando ese darme cuenta y avanzar. Y el doctor, una de las cosas que le decía a mi esposo es que ella tiene un propósito cada día por el que se levanta. Claro. Y entonces eso es lo que la hace seguir y fluir y avanzar. Y la mentalidad, porque te puedes sabotear y todo es en la mente. Así y entonces es eso la es gran lo importante. batalla. Sí, señor. Y yo no me enfoqué en eso. Yo siempre me enfoqué que yo iba a sanar, que yo estaba sana y así fue. Y ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de tantos detalles personales de nuestra invitada Trina Colomé, porque precisamente este libro, él ya pone en primera persona la resiliencia y las emociones que ha tenido que llevar y manejar, y es un mensaje de esperanza para quienes sueñan también con escribir. ¿Dónde está disponible el libro para quienes escuchan la conversación y dicen, ¿sabes qué? Me interesa leerlo. Está disponible en Amazon. Porque la primera edición yo la tuve en El Hombre de la Mancha y en Rives Mí. Cuando ya luego voy con la casa editorial, ya sacan la segunda edición, entonces tuve que retirar la primera edición y ya está actualmente en Amazon únicamente porque esta no la he colocado en ninguna librería. Pero pronto. Sí. Porque es que lo que pasa es que lo hablábamos también hace un momentito que hay personas que se acostumbran a pasar la página y todo lo demás, y bueno, hay otros que nos fuimos adaptando poco a poco, pero para que existan las dos posibilidades. Sí. ¿Tiene dentro de sus planes escribir algo más? Porque yo me imagino que ahora quedaron muchos pendientes por escribir. Tengo un libro en pausa porque he estado en otra cosa, pero sí tengo ya algo por allí adelantado de otro libro. Buenísimo. Que pienso que para el próximo año ya debo culminarlo. Buenísimo, de repente para la próxima Feria del Libro, ¿no? Dios mediante. Ojalá que sí. Sí. Bueno, ¿en redes sociales la pueden seguir? ¿Cómo? Sí, cómo no. Mis redes sociales son @TrinHarmonyCoach, que es el Instagram, y mi Facebook igual, TrinHarmonyCoach.